Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Eh, Buenas tardes a todas y a todos que están acá. Gracias por acompañarnos, por esperar un ratito. Seguramente algunas personas más se van a anexar. Eh, estamos continuando con los ciclos de diálogos desde Reacim. Y hoy estamos iniciando un nuevo ciclo sobre las violencias y sus representaciones bueno, fomentar algunas discusiones sobre las narrativas y las controversias sobre cómo podemos representar la violencia en procesos, proyectos y trabajos de investigación. Hoy tenemos el enorme placer de tener a Andrea Chacón con nosotros. Andrea es una gran amiga de muchos de los que estamos acá. Andrea es socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello y está culminando su doctorado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Es así? ¿Me lo aprendí bien? No, Sí, no sí, sé. te lo aprendiste como es, por favor. Qué bueno. Aunque en Eh, resumido, siempre es Tec de Monterrey, así que de ya. Monterrey. Actualmente está viviendo en el DF mexicano y culminó recientemente unas estancias una estancia en Flaxo. El trabajo de Andrea se ha orientado, se ha centrado en comprender las dinámicas de violencia armada y sus impactos en poblaciones juveniles. Creo que allí ha ido desarrollando un trabajo muy interesante y con algunos aspectos que creemos muy novedosos y valiosos para seguir discutiendo. Va a estar comentando Vamos a estar comentando en la tarde de hoy Andrés Antillano, criminólogo de la Universidad Central de Venezuela, que también tiene un trabajo muy interesante y muy valioso con poblaciones excluidas y las dinámicas de violencia. Eh, y voy a estar yo también como parte de Reacim, pero además la invitación es que podamos tener bueno, un foro abierto para proponer preguntas y discusiones en torno a lo que Andrea nos vaya a presentar. Entonces, bueno, nada, agradecerles nuevamente que puedan estar acá acompañándonos y bueno, Andrea, te dejamos el espacio. Gracias, Fran. Aquí estoy viendo que además estoy como puedo sentir como en casa porque estoy viendo mis profesores, mis asesores, amigos, de todos un poquito, Rebeca, Elizabeth, así que casi como que hiciéramos una reunioncita en Caracas para conversar. Les voy a compartir pantalla para que empecemos. Ay, a ver, sí se ve chévere. Se ve Sí, perfecto. perfecto. Chévere. Bueno, esta presentación la titulé tratando de abarcar mucho y acortar un poco lo de la tesis. Lo titulé Los lesionados por armas de fuego en Caracas, aproximaciones a la cuantificación y su subjetividad. Es importante que comente además que esto está enmarcado les digo, mi trabajo de tesis, mi investigación doctoral, y esto es solo como un pequeño fragmento de todo, así que además me costó muchísimo escoger qué era lo que iba a exponerle, pero, pero bueno, quizás por eso en algunos momentos vaya a hacer referencia a cosas que no necesariamente estén aquí en la presentación, ¿no? ¿Qué es lo que les traigo para que conversemos? En primer lugar, les quiero dar como un poco de contexto y antecedentes de la investigación. Luego pasaríamos como a trabajar todo el tema estadístico, la construcción estadística de estas víctimas que yo llamo invisibles. Y a partir de allí, de esa construcción estadística, elaboré algo que los llamé las trayectorias del dato estadístico y las trayectorias del herido de bala, porque al final terminé haciendo como medio un trabajo etnográfico con el trabajo estadístico, ya les contaré. Luego les
haré una breve presentación de las estadísticas que he logrado recolectar sobre los lesionados por armas de fuego en Caracas. Y al final tengo como tres elementos que creo que son como los más, los que de hecho tengo como más trabajados y como los más importantes en términos de subjetividades de los lesionados por armas de fuego. Entonces, lo que les comentaba, un poco de contexto, en qué y en dónde se enmarca este estudio, pues esto está enmarcado, esto que les voy a presentar está enmarcado en mi tesis doctoral, que la titulé los que quedan vivos, de hecho, está allí mal, los que quedan vivos, construcción de subjetividades de personas lesionadas por armas de fuego en contextos vulnerables de Caracas. Esto llevo trabajándolo desde 2016, aunque en realidad es como una curiosidad que yo empecé a tener desde que estábamos trabajando mucho los que están aquí en la Comisión de Desarme, porque era como algo, siempre nos preguntábamos por los que morían por armas de fuego, pero nunca nos preguntábamos por los que quedaban vivos, ¿no? Entonces a partir de allí es que empieza esa curiosidad y he estado trabajando todos estos años este tema. Entre 2018 y 2019 hice mi trabajo de campo allá en Caracas. Inicialmente este trabajo lo había marcado para hacer trabajo de campo tanto en México como en Caracas, perdón, en Monterrey y Caracas, pero la cantidad de trabajo que salió de información, de datos, de entrevista que salió de Caracas fue tal que no iba a poder abarcar más de allí, así que pues Monterrey México me queda como de trabajo postdoctoral, espero. Entonces, bueno, nada, ¿qué es lo que estaba haciendo? En principio mi trabajo está muy enfocado pues, al área cualitativa, pero tiene pues para poder enmarcar todo el contexto de los lesionados por armas de fuego, necesitaba tener números, pues ya sabemos que para poder entender la importancia y tener evidencias como para que la cosa se entienda la importancia de lo que se está estudiando, los números siempre están allí como latentes en que necesitamos tenerlos. Entonces, por un lado, en la parte cualitativa, construir relatos, estoy trabajando con relatos de vida. eh, Estos son los criterios de selección de las personas que entrevisté. Son personas lesionadas por armas de fuego en un periodo correspondiente entre los 15 y 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona haya sido lesionada entre los 15 y los 30 años, que habita cotidianamente en contextos vulnerables en Caracas, que tuvieron o tienen trayectoria de vida violenta, y ahí les quedó alguna lesión con secuelas discapacitantes. Este espectro de secuelas discapacitantes es súper amplio. Tengo entrevistados, personas que entrevisté que simplemente les quedó como alguna cosas que no pueden, algún tipo de fuerza que no pueden hacer con el brazo, por ejemplo, hasta personas que pues están en sillas de ruedas, ¿no? Y bueno, entonces aquí está lo que les comenté que hice reconstruir 18 relatos de vida. Además hice una exploración propia de los ciclos vitales de los entrevistados, que creo que aquí no explico demasiado resultados de esto, pero pues nada, intenté ver cómo el arma de fuego formaba parte del ciclo vital de estas personas. Eh, Terminé haciendo 48 entrevistas en total, eh, con entre 2 o 3 horas de duración cada una. Que allí está Elizabeth, que gracias a Eli pude tener mis entrevistas, me colaboró, me ayudó muchísimo para poder tener las transcripciones de montononón de entrevistas. Y además hice un trabajo mucho de observación participante y de etnografía en los lugares en donde estas personas se reúnen cotidianamente, ¿no? En Caracas. En la parte cuantitativa, hice la recolección de estadísticas en 3 centros hospitalarios de Caracas. 2 de estos son centros hospitalarios de atención a emergencias.
pues de los más grandes en Caracas, y de hecho son a los que se remiten a las personas lesionadas por armas de fuego eh, cada vez que pues algún caso se presenta. ¿Qué quiero decir con esto? A donde llegan las personas luego de que los ruletean por todos lados, a estos lugares en donde llegan y en donde hay insumos además para tratarlo. Además, logré recolectar información de 219 casos de un centro de rehabilitación de Caracas, de los más importantes allí, todos pues vinculados con armas de fuego, ¿no? De los centros hospitalarios logré recolectar 6.132 casos que ocurrieron entre 2016 y 2019. Ya luego les mostraré las estadísticas. Además, lo que les decía, el trabajo cuantitativo, que tuve que hacerlo como muy artesanal porque no existen las estadísticas sobre los lesionados, me permitió hacer como una especie de etnografía del dato, porque tuve que estar pues por 2 meses metida en las salas donde están los técnicos de historias médicas. Entonces esto me ayudó como a, a tener una visión mucho más amplia de cómo ocurre y qué ocurre dentro de los hospitales con estas personas. Aquí me salen a cada rato personas que tengo que admitir. No sé, yo las ando admitiendo, pero yo no sé si tengo que admitirlas yo. Nosotros lo hacemos, no te preocupes, Andrea. Entonces, bueno, empezando con el tema de las estadísticas, creo que lo más importante aquí es preguntarnos por qué es importante contar con números sobre los lesionados por armas de fuego, ¿no? Todos sabemos, de alguna u otra manera, que la violencia en Caracas se vive, pero no se cuenta. Y no se cuenta no solamente, no se cuenta de cuento, en los medios de comunicación ya es algo que es habitual, o sea, ya no es noticia que la violencia sea contada, pero además no se cuenta con números. Entonces, si ya de por sí tenemos problemas para cuantificar temas de homicidios, de los famosos enfrentamientos y demás, con los lesionados y las heridas, pues es mucho más problemático el tema porque no existen estadísticas de este tema. Lo que existe son registros administrativos que ni siquiera están digitalizados. Entonces, pues de alguna manera son invisibilizados por y para el Estado venezolano, ¿no? Entonces, de aquí parto justamente porque si no existes, si la estadística no existe, no existes. Entonces, de alguna manera, aquí les coloco los dos autores en los que yo me ando basando para generar esta discusión sobre la importancia de que exista un dato sobre los lesionados por armas de fuego en Venezuela. Es que, por ejemplo, Foucault señala que la estadística pone en relieve a la población como un dato, un campo de intervención, el fin de las técnicas del gobierno. Así, a través de ellas, el Estado puede acumular información que le permita generar políticas públicas sobre lo que necesita ser mirado y transformado. Además, pues las herramientas estadísticas contribuyeron a formar un espacio público en el sentido de espacio en el debate colectivo. Entonces, pues de todo lo que yo estoy partiendo de aquí es que no es solamente saber cuántos lesionados hay, sino que es fundamental que sea mirado esto como una problemática para poder ser transformado desde el Estado, ¿no? Entonces, pues esto que les digo, la importancia de la visibilidad estadística para poder existir frente al Estado, y pues como no hay posibilidades de acceder a nada, ni siquiera pues desde el propio ministerio, el trabajo que toca hacer es un trabajo pues artesanal, fue el que me tocó hacer, y casi que fue, yo lo llamo así literal, husmeando en la búsqueda del dato y entendiendo su trayectoria. ¿Por qué husmeando? Porque me tocó casi que hacer una chismosa de los papeles administrativos de los hospitales, ¿no? Entonces, de a partir de allí fue que pude reconstruir todo el contexto de los lesionados, que además es parcial porque solamente pude, por temas de tiempo y recursos, solamente pude estar en 2 hospitales, ¿no? Bueno, entonces, lo que ya esto se los comenté,
como estuve allí, entonces pude hacer como una observación participante y terminé haciendo lo que llamo una etnografía estadística. Y bueno, en realidad para esto, como que lo primero que me vino a la cabeza fue de dónde saco los datos, ¿no? Cuando me planteé esto de sacarlas, de hacerlo en un contexto estadístico. Entonces me tocó pues hacer algunas entrevistas con algunos médicos, una vez también hice como observación participante en otro hospital, también bastante importante en Caracas, para ver cómo era el registro de estos datos. Entonces, bueno, y además traté de tener como algún tipo de acercamiento en el ministerio y pues en el Ministerio de Salud, pero pues nada, ¿no? No hubo acceso por esos lados. Entonces, nada, me di cuenta que el recorrido iba a ser por las historias médicas de los lesionados. Entonces, pues inicié un recorrido de hacer ese lobby famoso para que me dieran entrada a los hospitales. Esto me llevó más o menos tiempo, pero lo interesante fue que me dieron acceso y además me dieron un acceso muy abierto. Eh, Pude como que poder curiosear muchas cosas que no necesariamente era lo que yo estaba buscando. Y entonces, pues, eso para mí fue como un hallazgo, además en la Venezuela que estamos acostumbrados, en donde hay como mucho, todo un proceso como muy oscuro cuando vamos a buscar algún dato estadístico y más de violencia. Entonces, finalmente tuve acceso a historias médicas en uno de los hospitales y el otro en el libro de entrada de emergencias de politraumatismo, ¿no? ¿Cómo y qué se registró? Pues de esa me senté a registrar, a ver esos libros que además todos están a mano, y logré registrar heridas de bala, heridas de armas blancas, agresiones, linchamientos, heridas por activación de granada y heridas por perdigones. Las últimas tres las registré por pura curiosidad, pero realmente no fueron tan frecuentes estas causas. Y pues ya ahorita les muestro cómo es la cosa con las heridas de armas blancas de bala y las agresiones. Em, bueno, a partir de como la parte cualitativa de ese trabajo estadístico, construí las trayectorias del herido por arma de fuego y pues de alguna manera, pues en el capítulo que estoy dedicando hasta la tesis, lo que hago es hacer como una descripción de todo el recorrido desde que la persona la lesionan hasta que pues ya sales de la rehabilitación, cómo es todo este proceso. Aquí lo que traigo como son algunos puntos importantes sobre ese tema. Lo primero es que, bueno, algo que todos sabemos, con la crisis los insumos y personal médico están bastante limitados. Entonces, la atención realmente está localizada en algunos centros de atención, algunos centros hospitalarios. Entonces, a la gente le toca, pues, o ir desde otros estados a Caracas para ir a estos centros, o pues llegar, recorrer un montón hasta llegar al lugar donde tienen que llegar para que haya la atención médica. Y además, pues se necesita de solidaridades para la atención médica. ¿Qué quiero decir con esto? Por otros estudios que hemos hecho, sabemos que la mayoría de las muertes por armas de fuego ocurren en la calle. Entonces, esto es como fundamental en este tema, porque si te lesionan en la calle, si te hieren en la calle, necesitas de algún vecino, alguien en la comunidad, tu familia, un amigo, el que sea, que te lleve al hospital. Porque lamentablemente, como también todos sabemos, no hay, ya la ambulancia prácticamente no existe, y de por sí, cuando ya existía, no entraba pues a las zonas más marginales, vulnerables, como quieran llamarlas en la ciudad. Entonces, esto es como fundamental, el tener a alguien que te lleve al hospital. Y si nadie te lleva, pues ocurre la muerte. Otro tema es que el propio registro de la lesión
es un símbolo de la precariedad en todo este sistema sanitario porque lo que les decía, la, el registro se hace a mano, nunca se digitaliza. Este registro además lo hacen en un contexto como súper, el contexto de la emergencia de los hospitales como muy, eh, pues, ¿cómo les puedo decir? Como muy, la persona está muy vulnerable a que pues los policías entren armados, a que se forme algún rollo dentro de la emergencia y están estos técnicos de historias médicas allí. ¿Qué otra cosa les puedo decir de esa precariedad? Pues los registros están en hojas recicladas, están escritos en bolígrafo, lápiz, en lo que se consiga. Entonces, además, esto tiene como un costo importante en criterios en categorización. En realidad se registra lo que se puede registrar en el momento, ¿no? ¿Qué otra cosa encontré? Pues definitivamente hay tratos diferenciados y estigmatizadores en términos de la atención médica. Cuando se llega con herida de bala, pero además es hombre, moreno, que sabemos que el personal médico sabe que viene de cierto sector, se le hace esperar, se le hace un trato diferenciado en términos de la atención médica y pues en muchos casos además se utiliza a esta persona como la práctica, se le da a los estudiantes, a los residentes para que hagan el tratamiento médico a esta persona y no necesariamente es tratado por un especialista. ¿Qué otra cosa? Pues las solicitudes para recibir tratamiento. em, es normal ver en los registros que las personas llegan y se retiran sin autorización médica y esto ocurre en el momento en que les comunican todos los costos, todos los exámenes, todas las medicinas, todo lo que implica recibir la atención médica. En el hospital prácticamente no se les da nada de materiales, o sea, sí, lo básico y lo que haya, ¿no? Los exámenes no se les están dando, entonces pues es un golpe súper duro cuando pues la familia, la misma persona lesionada o la comunidad a la que ésta pertenece pues está en una situación pues de vulnerabilidad importante, ¿no? El soporte del entorno es súper importante para el tratamiento y la atención médica. Pues la hospitalización y rehabilitación ocurre en muy pocos casos y ocurre sobre todo si vives en Caracas. Y pues nada, aquí yo le llamo que después de la lesión se agrega como una especie de una nueva capa de vulnerabilidad a la que ya estas personas sufrían. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense que entre mis criterios de selección de los entrevistados están que estas personas tenían trayectorias de vida violenta. Las personas no tienen trayectorias de vida violenta por casualidad. Hay una serie de exclusiones, desigualdades, varias dinámicas sociales que están jugando desde antes de la lesión. Entonces imagínense sumarle a toda esa trayectoria de vulnerabilidades que ya lleva esta persona, pues ahora hay que sumarle una discapacidad o hay que sumarle la estigmatización por ser herido de arma de fuego. Y bueno, de las trayectorias, ¿qué otra cosa? Fue un tema importante de qué pasa cuando el herido es transportado por algún oficial de las fuerzas de seguridad. Esto fue algo que yo no me esperaba encontrar, fue un tema importante. Pues nada, cosas que ya lamentablemente nosotros de alguna manera sabemos que ocurren con la policía y los cuerpos de seguridad del Estado. Los heridos, las familias saben que los heridos salen vivos de donde fueron heridos y llegan sin signos vitales a los hospitales. Cuando llegan sin signos vitales, en muchos casos llegan desnudos. Esto
era así literalmente registrado en los cuadernos y los registros que revisé, sin identificación. Entonces solamente se puede registrar, pues así les dice hombre, con orificios de bala, tatuajes, o si por casualidad lleva alguna prenda, pues le colocan el nombre de la prenda y lo que lleva. Así eh, llegan y los dejan allí. Y bueno, estos fallecidos además, por lo comentado en los hospitales, de lo que pude registrar, estos fallecidos son trasladados a los hospitales para evitar traslados y gestiones en temas pues de la morgue, de las investigaciones, de todo el tema administrativo que hay que hacer, que un policía, algún funcionario tiene que llevar a cabo cuando pues transporta algún cuerpo y además especialmente con una herida de arma de fuego. Por otro lado, cuando si llegan vivos, cuando estos transportados por algún oficial llega vivo, fue usual encontrar que este funcionario no se identifica. Entonces, esto también salía en estos registros que les comento, dejaban el herido en el área de emergencia y quedaba registrado como que el funcionario no quiso mostrar su identificación, funcionario sin placas, o además que le quitaban, no tenían identificación, el carro, no tenía placa el carro como para medio identificar quién lo llevó, colocar la placa de la patrulla, ni siquiera eso se podía hacer. Y esto se supone que es lo normativo, ¿no? Y no se hace. Y hay un problema importante además con los funcionarios, porque en muchos casos ingresan al área de emergencia y entonces obstaculizan la atención médica a las personas, a los heridos. Y en otros casos, pues, cuando van a hacer gestiones administrativas, sobre todo en esto en las áreas de registro de historias médicas de los que ingresan, estos policías van, pues así como van en un operativo en la calle, ¿no? Con su cara tapada, con sus armas largas, y así entran a los hospitales. Entonces, obviamente el personal administrativo se siente súper amedrentado cuando hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que son cosas que van más allá de lo que yo estaba trabajando, pero sí es importante tenerlas allí en cuenta. Y pues, nada, aquí les traigo como un texto del capítulo, que en este sentido, con las trayectorias del herido por arma de fuego, se puede entender elementos relevantes en lo que he denominado la trayectoria lesionada por arma de fuego, desde que es herido hasta el momento de su rehabilitación, haciéndose evidente la precariedad del sistema e instituciones sanitarias y las condiciones de vulnerabilidad que se generan para la persona herida y su contexto a partir de este hecho. Además, resulta fundamental entender la dinámica de abusos, excesos y violación de derechos humanos por parte de funcionarios que son representantes del Estado en temas de seguridad ciudadana. Bueno, aquí ya más o menos le he estado comentando del tema del dato, y creo que aquí la gran conclusión, como el gran dato del dato estadístico, es que la trayectoria del dato es corta y limitada. Finalmente ni siquiera se convierte en estadística esto que les estoy mostrando, que les estoy comentando, que yo vi, porque es un dato administrativo que no llega a nada. O sea, no hay transcripción de ese dato, no se sistematiza, no hay procesamiento, no hay análisis ni hay publicación de esos datos. Todo eso todas esas hojas se meten en unas cajas, esas cajas se llevan a los sótanos de los hospitales y ahí se quedan hasta que se considera que ya se puede desechar esa información. Entonces, de algunas estadísticas, algunos datos que les traigo para construir el contexto de esto de las lesiones. A ver, bueno, primero, algunos apuntes importantes. Logré recolectar información de 2017 a 2019 en hospitales, lo que les dije, los 6.132. De estos hice una codificación geográfica, de manera que podemos ubicar el lugar de residencia de la persona herida.
Y además tuve datos de un centro de rehabilitación. Estos datos me la dieron en una tabla, así que no, como que no puede jugar mucho con la estadística, pero pues nada, estos son como, es como los grandes temas, los grandes elementos a sacar de estos datos de rehabilitación. De estas 219 personas, 56% tenía entre 24 y 44 años. Estas personas entraron en rehabilitación por heridas de armas de fuego y 30% tenía entre 15 y 24 años, 93% eran varones, y tenían distintos tipos de discapacidad. La discapacidad podía ser leve o intensa, podía ser temporal o permanente, pero definitivamente se requería de rehabilitación intensa porque además estas personas son hospitalizadas para hacer esa rehabilitación en ese lugar. De los datos de los hospitales, bueno, en primer lugar, de los 6.132 que les comenté que logré recolectar, 41% de esos casos eran heridas por armas de fuego. Luego estaban las agresiones son pues golpes, heridas por golpes, por eh, traumatismo por botellas, por palos. Es como es bastante abierta, pero imagínense lo más como eso, como peleas, golpes. Luego estaba 28, casi, bueno, 29% herida por arma blanca, y lo que les decía al principio, esto los registré, pero en realidad los casos eran muy pocos de perdigón. De hecho, son solo 2 casos que logré registrar, por eso salen 0%. Y bueno, nada, aquí obviamente esto de alguna manera reafirma mi hipótesis de que es muy importante el estudio de esta problemática porque eh, es, es de los que quedan vivos, es un porcentaje importante de las personas que ingresan por traumatismo en los hospitales. Esto es un porcentaje muy importante que se los llevan las balas. Y bueno, de los heridos, aquí podemos ver la distribución por sexo, y tenemos que en la herida de arma de fuego, pues 86% son varones, y 8% son mujeres. Aunque, si se fijan, está, pues, los porcentajes, las frecuencias, porque aquí son frecuencias, aumentan un poco más en el caso de las mujeres cuando se trata de agresión y herida de arma blanca. De las edades de estas personas ingresadas por lesiones de armas de fuego, arma blanca y agresiones, pues lo que ya sabemos es pues, la misma dinámica que ya más o menos sabemos de los homicidios. Está fundamentalmente entre los 15 y los 24 años. Llama la atención, fíjense que tenemos aquí, logré recolectar información de 6 casos de heridas por arma de fuego de menores de 9 años. Y bueno, funciona como una curvita, una campanita en donde a medida que aumentan los grupos de edad, las lesiones por armas de fuego van disminuyendo, pero fíjense que las lesiones por armas blancas y las agresiones van aumentando a medida que los grupos de edad van aumentando, ¿no? Voy súper rápido para que me dé chance, así que cualquier cosa, luego me frenan y paro en cualquier gráfico que les interese. En este gráfico que tenemos en la izquierda está el porcentaje de actores que asistieron y trasladaron a heridos por armas de fuego a los centros asistenciales estudiados. Logré registrar quién llevaba al herido, ¿no? Entonces, fíjense que la mayoría de los casos, 51% de los casos, quien trasladó al herido por arma de fuego fue un policía o un militar, y en el 43% de los casos fue más familiar, amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Otro tema importante de estos policías, pues no en todos los casos se registraba qué cuerpo de seguridad era, pero sí pude como que recolectar alguna información. Entonces, de este 51%, la mayoría son funcionarios del FAES y del CICPC. Esto, pues, como de quién lo llevan, ¿no?
cuando uno entra a profundidad y ve si esta persona, el herido, llegó con signos vitales o no sin signos vitales, fíjense aquí que cuando vemos que son policías o militares, la mayoría de los casos, en un importante porcentaje de los casos, el 25%, llegan sin signos vitales. Cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando quienes trasladan son familiares, amigos, vecinos o conocidos, o cuando son otro tipo de funcionarios del Estado, ¿no? Y bueno, partiendo de algo que ya habíamos estudiado antes, ya habíamos publicado de hecho antes, en donde logramos entender que, por ejemplo, en esta publicación entendimos que 52% de los jóvenes murieron en la misma comunidad en donde residían. Estos jóvenes, que está como fuera de contexto esta cita, pero esto es un estudio de jóvenes que murieron por causa de lesiones por armas de fuego. Entonces, 52% murieron en la misma comunidad, 63% en la misma parroquia y 83% en el mismo municipio. Entonces, a partir de aquí, basándome en esto, pues, o sea, construir la ubicación donde, que puede registrar de residencia de las personas y en donde podemos asumir que pudiese ser el mismo lugar en donde ocurrió el hecho de la lesión. Entonces, hice todo el trabajo de codificación de los 6.132 casos y construí estos mapitas que luego antes le estábamos viendo que se ven como medio pixelados, pero bueno, se entiende la cosa. Aquí cada puntito es un lesionado por arma de fuego en su lugar de residencia, pero lo que les digo, estamos asumiendo que el lugar de residencia posiblemente puede ser el mismo lugar de ocurrencia del hecho. Aquí les puse este primero como de frecuencia, como para que se den una idea de cómo funciona el tema en Caracas, pero creo que es mucho más conveniente que veamos la tasa. Y de hecho, entonces, cuando evaluamos los lugares, las zonas, las parroquias que tienen la tasa más alta de lesionados por armas de fuego, en el área metropolitana, el Junquito es el que está en primer lugar. Esto tiene mucho también que ver con, o sea, creo que aquí es importante que aclare que los lugares de atención, estos son lugares estos dos hospitales en donde estudié los números, también son centros de recolección de lesionados de sus áreas vecinas. Entonces, por ejemplo, el Junquito funciona como eso. Está luego la parroquia catedral, parroquia catedral, luego está La Vega, Macarao, Antímano. Bueno, y Petare, que aquí no es parte del estado del distrito capital, pero lo incluí como municipio, también está pues entre los 10 primeros lugares. Y pensando además que lo que los propios técnicos de historias médicas y lo mismo que me encontré en los registros, por la propia crisis sanitaria, las personas se tienen que transportar desde otros lugares, otros estados del país hacia Caracas para recibir atención médica. Entonces, construí este mapa a nivel municipal. Aquí podemos ver pues, el estado Vargas, el estado Miranda, y aquí está el Libertador. Entonces pueden ver, mientras más oscuro sea el color, mayor es la tasa. Y pueden ver más o menos cómo es la distribución de estas personas, de los lesionados por armas de fuego en estos tres municipios de 3 estados. Además, parece medio inútil tener casi todo el mapa en rosadito, pero quise como mostrarles que en esos dos hospitales de Caracas había casos que venían del estado Zulia, personas que residían en el estado Zulia y se trasladaron a Caracas por la lesión, personas que residían en casi todos los estados del país, principalmente pues la zona costera norte, ¿no?
Y bueno, ya pasando como con los temas más de subjetividades, no sé cómo voy con el tiempo porque no me he fijado. Supongo que ya me pasé. Ustedes me dicen, Fran, ¿cuándo paro? Porque saben que hablo de la tesis y, hablo, y me pongo como lora a hablar. Sí, yo sé que está excelente. Digo, chévere. Entonces, ya pasando como temas de subjetividades, escogí tres temas, tres grandes temas como paraguas de otros que incluyen algunos elementos que son importantes para el tema de subjetividades de los lesionados. Lo primero está en la construcción identitaria del hombre lesionado por arma de fuego con trayectoria de vida violenta. El primer gran tema que está aquí y que me llamó muchísimo la atención es esta dualidad de la víctima-victimario, que además estas palabras fueron, todos, pues sabemos que estas palabras vienen del, del área legal de las leyes y además estas personas en las entrevistas se apropiaban de estas dos categorías, de víctima-victimario. Lo interesante es que, aparte de todas estas entrevistas que les dije que hice, yo hice otras entrevistas con personas que no tenían trayectoria de vida violenta. Y era muy marcada la diferencia que se hacía desde cualquiera de los entrevistados entre quién era víctima, quién era una real víctima de la lesión por arma de fuego y quién no era tan víctima porque había sido victimario anteriormente. Entonces hay una relación muy, pues, que además construye la propia identidad de estas personas, en donde se hace como una representación de las víctimas con más valor, unas víctimas con más valor que otras, y se asume además esto como si la persona era victimario también, esto es un castigo para esa persona. Y la persona lo asume y lo lleva como una cruz, literalmente así. Imagínense esta representación que tenemos en Semana Santa, de la cruz en la espalda, así lo llevan, el tener la lesión y además que yo mismo me ocasioné estar en silla de ruedas. Entonces, es una dualidad interesante porque en realidad cuando pensamos, pues todos son víctimas en términos legales y en términos de derechos humanos, todos son víctimas porque además son víctimas de un Estado ausente en términos de control de la violencia, ¿no? Entonces, está interesante la dualidad porque además está internalizada en el discurso. Luego tengo algo que llamo la vulnerabilidad por capas, lo que les comenté antes. Entiendo que estas personas ya viven en situación de exclusión, están excluidos del sistema escolar y el sistema laboral en general. Y entonces, pues que es una especie de vulnerabilidad crónica, un concepto que al que le estoy entrando con un autor que conocí la semana pasada, de hecho. Entonces, para mí esto de la lesión es como un agregado de capas adicionales a la vulnerabilidad. Si vemos casi que a la vulnerabilidad como unas mil hojas, esto sería como una capa, varias capas adicionales que se le adicionan porque la estigmatización se intensifica, la precariedad se intensifica. Imagínense además la estigmatización que ya existía sobre estas personas, entonces ya antes era muy complicado entrar al sistema laboral, imagínense ahora en silla de ruedas. Entonces, todo lo que anteriormente estaba allí se intensifica y los excluye muchísimo más. Les puedo decir que la mayoría de mis entrevistados no tenían trabajo, no tenían ningún tipo de ingreso, aunque ellos mismos manifestaban que intentaban y trataban de conseguir ingresos, todo lo que podían tener era del comercio informal o de apoyo de sus familiares, aunque sí hay la excepción de dos que de hecho siguieron estudiando después de la lesión, ¿no? Y ya son universitarios.
Y bueno, creo que aquí algo que ya he estado como dándole vueltas, pero es importante que además lo vuelva a comentar, es el tema de la estigmatización. Eh, un buen ejemplo de esto es que una vez me encontré a una persona en muletas que le habían amputado una pierna en un semáforo en Caracas y me acerqué para preguntarle que cómo le había pasado eso, para ver si lo podía entrevistar y demás. Obviamente no así de entrada, sino luego una conversación ya que pude entablar con él. Y después de una hora de conversar con él, fue que él me dijo que la pierna se le habían amputado por un tiro. Me dijo que no le gustaba decir que había sido por un tiro porque ya la gente de una vez piensa que es malandro y que no sé, que de alguna manera no se merece, pues, ni ser escuchado, ni el trabajo, ni muchas cosas más, ¿no? Entonces creo que ese es como el mejor ejemplo para entender que ya esto la bala es como una especie de marca que ellos llevan encima, intensificando todo lo que ya ellos vivían anteriormente. Y además, otra manera de comparar esto fue que tuve una entrevista con una chica, una muchacha también lesionada por arma de fuego, y las dinámicas, por ejemplo, de acceso a lo que ellos les llaman ayudas, apoyos económicos o por ejemplo, las sillas de ruedas, muletas, las propias, los propios medicamentos, los insumos que ellos necesitan para el día a día, era mucho más fácil el acceso para ella como mujer que para ellos. Entonces, lo que ella hacía era que buscaba estos insumos, estas cosas que se necesitaran, y después las repartía con sus compañeros, con sus amigos. Entonces, en ella no se asume de entrada que pues esto mismo de que era victimaria. En- entonces, hay una dinámica allí importante con el tema de género en términos de la estigmatización. El, a ver, obviamente el cuerpo cambia, entonces hay un proceso importante de reconocer el cuerpo, eh, de volver a entender cómo funciona tu cuerpo, quién eres, y entonces eso hace como un proceso de reflexividad importante en términos de la identidad de la persona, ¿no? Y además esto es importante que lo tengamos en un contexto en donde esta persona es el derrotado, el que, pues sí, el que perdió en el enfrentamiento en el que hubo se ocasionó esa balacera y quedó lesionado. Entonces, esto en términos de masculinidades es muy importante porque pasa un proceso que puede pasar años, pasan por un proceso de reconstruirse como hombres, reconstruir su propia identidad. eh, y por lo general lo que ocurre es que siempre, pues no siempre, ahí está mal, estoy expresándome mal. Por lo general lo que ocurre es que se vuelve a las armas, se vuelve a la vida violenta como un recurso para volver a reconstruir esa masculinidad. Eh, no ocurre en todos los casos, pero sí ocurre. Em, hay un performance hipersexualizado más de lo que estamos acostumbrados cotidianamente con el tema de la identidad masculina. Era pues un tema interesante que yo empezaba las entrevistas me gustaba empezarlas por temas como muy ligeros, muy livianos para empezar la conversación de dónde crecieron, de cómo eran, dónde vivían o en dónde viven. Y era muy frecuente que la conversación la desviaran al tema sexual muy rápido. Siempre la frase era como, yo sigo funcionando, yo sí soy hombre. O tratar de sacar la cantidad de mostrarme todas las mujeres que estaban detrás de ellos,
a pesar de la silla de ruedas, ¿no? Entonces hay una hipersexualización importantísima como para poder suplir este tema por ejemplo, de estar en silla de ruedas, ¿no? Para poder mostrarse. Y bueno, el arma es súper fundamental en todo el ciclo vital. Lo que les comentaba al principio, les hice algunas preguntas pensando en su vida y en ciclos vitales de niñez, adolescencia y de adultez en función a la violencia y el arma de fuego. Ellos mismos definían en qué momento dejaron de ser niños, dejaron de ser chamos y empezaron a ser adultos. Y el arma de fuego es un hito fundamental, por ejemplo, en el paso entre el niño y adolescencia o en la adultez. Además, el arma de fuego sigue presente después de la lesión. Em, entonces, o sea, no solamente el arma no es solamente la herramienta, sino es un actor más dentro de toda esta dinámica de violencia. Aquí le tengo que dar crédito a Francisco por las fotos, aunque me tocó modificarlas para que no las caritas quedaran por fuera, pero creo que muestran mucho lo que quiero comentarles en este punto, que es pues la construcción y la necesidad de comunidades de apoyo y solidaridad frente a las vulnerabilidades. Em, Imagínense todo lo que ya les decía antes de las capas de vulnerabilidad que se van agregando. Esto en la crisis en la pues, la que se vive en Venezuela, que se vive en Caracas, en un contexto de vulnerabilidad. Entonces es muy complicado, por ejemplo, tener la silla de ruedas, eh, tener algún tipo de ingreso sin que te den trabajo formal, conseguir algún tipo de ayuda en el Estado es súper complicado. eh, Tener pues acceso o tener dinero para las cosas que ellos necesitan cotidianamente, que entre ellas, por ejemplo, está el cojín antiescaras, es fundamental. Y pues es una cosa que abruma de tantas necesidades que hay y que no es posible para ellos cubrirlas. Entonces, al final, la alternativa a la que se recurre es eh, las comunidades de apoyo y solidaridad que le llamo aquí. No las llamo yo, pues hay autores por detrás de esto que estoy colocando aquí. Entonces, el tener el grupo de solidaridad, tener a otros que están en tu misma situación, pues de alguna manera no solamente sirve de apoyo emocional, sino sirve de apoyo para en ese contexto de crisis, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver, esto es un grupo de personas que se conoce a partir de las sesiones de rehabilitación en las que estuvieron, todos ellos son lesionados por armas de fuego, todos los que están aquí en la fotografía, ellos se reúnen semanalmente a hacer deporte. La excusa es el deporte, pero lo que está por detrás es esto de tener un lugar en donde estar, en donde ser y en donde sentirse apoyado. Entonces, entre ellos mismos, aquí, por ejemplo, esta primera foto que ven, allí están entre ellos mismos reparando las sillas de ruedas. Entre ellos mismos van, la primera parte de la reunión es esto y luego viene el deporte, ¿no? Entonces, al principio se sientan todos allí, están en círculo, conversando, eh, ahí pues fastidiándose entre ellos, pero en ese interín están reparando que si la rueda de este se le salió, que si esto está mal aquí, que si yo te conseguí este repuesto y así van, ¿no? Entonces es súper fundamental en este grupo de personas que yo entrevisté, este grupo de apoyo. Y allí no solamente pues asisten ellos semanalmente, sino van, esto que se ven aquí, que creo que se me pasó la edición de la foto, son niños, entonces sus familias también comparten allí, sobre todo las madres están muy presentes en estas sesiones semanales, ¿no? Entonces, pues de alguna manera ese grupo funciona como le llamo aquí, una guarnición frente a la estigmatización y la exclusión. Entre ellos se ayudan, entre ellos se consiguen algún tigrito, algún trabajo informal que puedan conseguir
súper temporal, pero o sea, se echan la mano entre ellos. Es muy, muy importante este grupo para la vida personal de cada uno y la vida, pues, cotidiana, la vida fuera de la casa, ¿no? Em, Estos grupos se convierten en un sostén, un nicho para la propia valoración y sentido de pertenencia. Ahí aprenden, por ejemplo, este tema de, de ser hombre en el nuevo cuerpo. Entonces aprenden qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cómo son las nuevas relaciones sexuales que deben tener. Em, Además hay un intercambio, pues, de cotidiano, pues, de que se necesita de grupo de apoyo en un mundo donde, pues, que los invisibiliza constantemente, ¿no? Y bueno, además este grupo, lo que les decía, se convierte en una necesidad para vivir y sobrevivir. Estas personas probablemente no estarían vivas si no tuvieran alguien por detrás que los apoyó desde el momento de la hospitalización, eh, para, por ejemplo, la comida, los medicamentos, todo lo que se necesite. Siempre tiene que haber algún grupo de apoyo por detrás. Y, y bueno, ya después de que hay hospitalización, rehabilitación, ya que se está más estable y ya se está, pues, en condición de discapacidad, son importantes para sobrevivir, ¿no? Lo que les digo. Esto es madres fundamentalmente, vecinos, comunidades y el grupo. Les coloco madres además y no mujeres porque eh, es en todos los casos de mis entrevistados, sus parejas se fueron luego de la lesión. Entonces el apoyo fundamental de la figura femenina de la madre, pues, eh, no, o sea, era algo constituyente de esa trayectoria post-lesión, la madre. Y bueno, aquí el deporte es algo también que de alguna manera los hace, es la excusa para tener estos grupos. Encontré un grupo que jugaba básquet y otro grupo que jugaba tenis y, y pues más disciplinados y fieles que estas personas en términos del deporte no puedo encontrar en otro lugar, ¿no? Este es mi último punto, ya me apuro. Es lo que llamo el juvenicidio encarnado. Eso el juvenicidio encarnado es una mutación que estoy sacando de otro concepto, de un concepto que ya existía, que es el juvenicidio. Ese concepto es de este autor Valenzuela. Em, y bueno, les leo rapidísimo, perdón tanto texto, pero necesitaba conceptualizarles que esto es el juvenicidio para poder pasarlos al juvenicidio encarnado. Esto es, se refiere al acto límite que arranca la vida de la persona, pero ese acto límite no surge del vacío ni aparece de manera repentina, sino que es el producto y conclusión de diversas formas de precarización económica, social, cultural e identitaria de jóvenes que devienen imprescindibles a partir de su situación social y sus repertorios de identidad. La precarización social y desacreditación identitaria coloca a las y los jóvenes en zonas precarias, zonas sociales prescindibles, zonas de exclusión, zonas de vulnerabilidad, zonas criminalizadas o zonas de desecho, zonas que infortunadamente proliferan en escenarios latinoamericanos asociadas a necropolíticas neoliberales. Entonces, este concepto a mí me gustó porque de alguna manera engloba todo lo que implica la vida de estos jóvenes, especialmente los que están en el que tienen trayectorias de vida violenta. Este es como un esquema que yo me hice para poder entender todo lo que está dentro del concepto, pasando de elementos estructurales a los elementos más intersubjetivos. Y bueno, yo de alguna manera lo muté, eh, lo tomé y dejé de lado la parte de que mueren, de la muerte, y más bien lo llamo encarnado porque mi argumento es que ese juvenicidio se puede vivir como una marca, aunque, y que finalmente puede derivar en una especie de muerte social, ¿no? Entonces, nada, pues
en términos estructurales, lo que estoy explicando pues, en mi trabajo es que el juvenicidio encarnado no se limita exclusivamente a la muerte focalizada de vidas que no merecen ser lloradas, sino también, perdón, de jóvenes excluidos en situación de vulnerabilidad y precariedad, sino que también se puede encontrar encarnado, marcado en el cuerpo, en trayectorias de vida e identidades de las víctimas. Entonces, esto de lo encarnado y de la marca del juvenicidio, lo estoy entendiendo en términos objetivos y subjetivos. Eh, en términos objetivos, pues en la propia cicatriz que queda en el cuerpo, que esa cicatriz no es solo la cicatriz de una herida, sino es la cicatriz estigmatizadora que pues define muchas de las cosas que pueden pasar o no pasar en las vidas de estas personas. Y además esta marca es subjetiva también porque em, pues construye totalmente, reconstruye las identidades de estas personas en función de esa lesión. Hay un cambio, lo que les decía antes, hay cambios en las miradas de los otros. No es, o sea, no es lo mismo que como se entiende un lesionado por un accidente de tránsito a como se entiende a un lesionado por arma de fuego, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tienen definitivamente un impacto en la construcción de la identidad de ellos. Además, otro punto que ahí desarrollo para el juvenicidio encarnado es que en las cicatrices propias objetivas, si lo podemos decir, del juvenicidio, está presente el Estado. ¿Y cómo está presente? Yo hice un registro de algunas de las cicatrices que estas personas me mostraban, porque era como una de las, también de las primeras cosas que hacían era mostrarme sus cicatrices. Era evidente la manera en que se trataba la herida en el tiempo, ¿no? No es lo mismo la persona que se lesionó en los años 80, la cicatriz podía ser como mucho más estilizada, eh, y allí, a partir de allí podía yo asumir, además en la narrativa de ellos, un trato mucho más digno, una atención de salud más pues dedicada a las cicatrices que han ocurrido en los más jóvenes. Las cicatrices de los más jóvenes eran unas cicatrices como muy, muy grotescas, pues hecha, como decimos nosotros, a las patadas. Entonces, de alguna manera, a partir de la cicatriz, yo lo que quiero también entender es cómo hay un cambio, ha habido una mutación en las formas en que estos jóvenes pues recibían la atención médica y en términos de en qué contexto recibían atención médica. Y finalmente, pues estoy abordando todo esto en un concepto que pues ya desarrollado de la muerte social, y es que pues definitivamente esto que he hablado en toda la presentación de la invisibilidad eh, genera algo que pues puede entenderse como una muerte social, porque se potencia la situación previa a la lesión y luego de la lesión estas personas quedan muchísimo más excluidas, muchísimo más invisibilizadas de lo que estaban anteriormente y viven como en un limbo extraño en donde no pueden insertarse ya de muy pocas maneras se pueden insertar en el mundo laboral, en la educación, eh, y la única manera en que encuentran vida es entre ellos, uniéndose entre ellos, teniendo estos grupos de solidaridad. Entonces, bueno, nada, o sea, de ahí todavía sigo desarrollando esto de la muerte social y finalmente sí quería como que dejar aquí como una atención importante de cómo esta invisibilidad está generando, sí genera muertes posteriores. Estas personas son lesionadas, estas personas sobreviven, son hospitalizadas, tienen rehabilitación, demás. ¿Y qué está pasando desde el momento en que yo empecé a hacer el trabajo de campo ahorita? Muchos de ellos están muriendo por esa invisibilidad, principalmente desde el Estado. Muchos están muriendo por escaras, por las infecciones que se generan a partir de escaras. Em,
muchos están muriendo por una combinación de muchas cosas, pues, de falta de acceso a comida, a medicinas y que además agarran algún tipo de infección y ya y mueren. De mis entrevistados les puedo decir que ya 5 de ellos murieron, todos por una escara. Entonces, y conozco además un chiquillo de 11 años que también es lesionado por arma de fuego, no lo entrevisté, que estuvo hospitalizado hace un año también por una escara. O sea, este tema de no atención a estas personas, de no contabilizarlos, no solamente tiene implicaciones en términos, no sé, como teóricos de lo que estamos hablando aquí, sino tiene implicaciones en su vida y es una cosa de vida y muerte, de vida o muerte. Si no se les atiende, va a seguir pasando esto. Y creo que ya eso sería todo y me pasé como por un montón de tiempo nuestra presentación. Pero bueno, gracias. Bueno, nada, creo que queda uno como impactado, ¿no? Hace falta como tal vez un poco de Nietzsche puede ser para pasar un poco el momento, que no está nada fácil. Yo esperaba con ansias, bueno, poder escuchar, a Andrea, un poco de tu trabajo desde hace tiempo, queriendo escuchar la sistematización, un trabajo increíble, te felicito por, bueno, por las distintas miradas que logras integrar para mostrar este drama, ¿no? Me gustaría entonces que pasáramos a la dinámica de conversar un poco. Lo primero que vamos a hacer es darle la palabra a Andrés, luego yo intentaré hacer un comentario y luego pues también tramitamos allí las preguntas que los demás tengan por el chat. Chévere. Vale, Andrés. Bueno, realmente sobrecogedor este trabajo, Andrea. Creo que has hecho un trabajo impresionante, lleno ¿cómo se diría? De interpelaciones pero al mismo tiempo de sugerencias, con muchas posibilidades. Eh, Me parece que es inédito. Yo no recuerdo trabajos sobre heridos de armas de fuego recientes. Sé que a finales de los 80 y los 90 se empezó a trabajar mucho el tema el tema de la violencia en América Latina entra inicialmente en buena medida, ¿no? No es la única entrada, pero sí una de las más importantes, en la línea de la salud pública, proyectos financiados por la OPS, gente que trabajaba sociología de la salud o incluso médicos epidemiológicos, y hay unos trabajos de esa época que hablan de lesionados, etcétera, etcétera. Pero recientemente me parece que hay muy pocos y creo que, o incluso diría que yo no conozco al menos, eso por supuesto no significa que no lo haya, pero yo no los conozco. Diría que tu trabajo allí realmente es un aporte muy significativo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista además de hacer visible, porque escuchándote llego a la conclusión que el lesionado por armas de fuego padece un grado redoblado de invisibilidad, incluso mayor que la víctima fatal. La víctima fatal no solamente es visible por las estadísticas o por los medios de comunicación, sino que hay un conjunto de dispositivos familiares, rituales vinculados con el duelo que lo visibiliza, lo singulariza, ¿no? Incluso a veces en determinados contextos de sujetos violentos lo heroiza, ¿no? En cambio, como bien tú dices, el lesionado termina más bien construyéndose como un perdedor. Es decir, que hay un redoblamiento del daño, de la invisibilidad y del daño que supone la violencia, justamente porque lo excluye de los circuitos simbólicos en que la víctima letal sí termina inserto. Quisiera empezar saludando tu trabajo tu aproximación metodológica. A mí me entusiasma y me parece muy
ricas estas triangulaciones entre datos cuantitativos y datos cualitativos, particularmente en estos temas que tenemos en común, puesto que de algún modo la cifra, digamos, tiene este efecto de frialdad, de vaciamiento de emotividad, de sentimiento, de una suerte de encapsulamiento del hecho en unos datos fríos que no dicen nada más allá de la cifra misma, ¿no? Entonces, cuando la cifra, que de algún modo también apunta al problema de la estructura, se complementa con las experiencias de los sujetos involucrados que están detrás de esta cifra, las experiencias que están detrás de esta cifra, me parece que hay una apuesta metodológica que va más allá de lo metodológico, que apunta a perspectivas teóricas e incluso implicaciones políticas relevantes. Esta idea de la etnografía del dato también me parece muy importante, además que supongo que lo debe haberlo disfrutado, por decirlo de alguna manera rápido, mucho, porque bueno, justamente este es el tema que tú y José Luis han trabajado, cómo se construye el dato de manera un poco informal, y que los homicidios no son, es decir, los cuerpos no son iguales a los homicidios, en este caso los heridos no son iguales a las cifras, ¿no? Entonces, cómo el impasse entre las víctimas, entre los sujetos reales y la estadística, y cómo esto se construye, creo que es además una deriva metodológica que se puede pensar de tu trabajo. Bien, yo ya sobre el trabajo mismo empezaría por el final. Pues cuando me invitaron a ser comentarista, me pusieron en la incómoda situación de tener más bien que comentar y de algún modo cuestionar o plantear contradicciones de algunas de las cosas para generar justo el debate. Me gustaría tomar y discutir este último concepto que tú planteas de Valenzuela sobre el juvenicidio. Bueno, en primer lugar, creo que hay un problema de orden etimológico, ¿no? La idea de juvenicidio habla de muerte, justamente, ¿no? De morir, ¿no? Entonces, hay una licencia etimológica que, bueno, que hay que considerar cuando intentas ampliarlo a aquellos que justamente se definen porque no mueren, ¿no? Sobreviven. Pero más allá de eso, creo que hay algunos riesgos que ya son inherentes al mismo concepto. Yo conozco el trabajo de Valenzuela, tuve el privilegio de conocerlo en México y en Tijuana, y claro, este es un concepto muy poderoso, pero al mismo tiempo a mí me parece que hay una dificultad, porque yo no sé hasta qué punto el tema es que los jóvenes mueren. No son jóvenes los que mueren. No son jóvenes, es decir, los jóvenes de clase media no mueren. Los jóvenes con cierto grado de inclusión en barrios populares no son necesariamente las víctimas directas de la violencia. De hecho, podríamos decir de manera provocadora que ni siquiera son jóvenes los que mueren, porque la noción de juventud es una noción socialmente construida, no tiene nada que ver con un rango etario, y que justamente tiene que ver con esta idea del tránsito entre la adolescencia, la escuela y el mundo del trabajo. Estos son jóvenes que ni tuvieron adolescencia, ni tuvieron escuela, ni entran en el mundo del trabajo. Y eso hace que la noción de joven termine quizás desdibujando algo que tú muy bien has marcado durante toda tu exposición, está muy presente en las cosas que pude leer antes del trabajo y en los datos que presentas, que es, bueno, una suerte de destino social. Estos jóvenes no son marcados únicamente por la violencia, nacen marcados. Sus posibilidades de inclusión, sus trayectorias, es decir, nacen en unas condiciones donde están casi marcados para ser víctima. La violencia se convierte en un destino. Lo que hemos trabajado con estos muchachos, todos seguramente hemos tenido la dramática experiencia la pasmosa experiencia de ver cómo ellos están absolutamente conscientes de la finitud de su vida y de su destino, ¿no? Entonces es un destino que está marcado justamente por determinadas condiciones de exclusión que tú muy bien señalas, que, bueno, sí, sin duda, etariamente son jóvenes, pero quizás no es la categoría que mejor defina este destino, sino son
justamente son las condiciones de exclusión, etcétera, etcétera. Y luego que también hay otra cosa que yo quisiera aquí de manera provocadora plantear para la discusión. Si hay una especie de isomorfismo, de equivalencia entre las muertes por armas de fuego, las muertes violentas y las heridas por armas de fuego, ¿no? Digamos, la literatura sobre violencia, que es una literatura anglosajona, no tiene que ver con los contextos de exclusión y de violencia de nuestros países, digamos, consideran que la violencia tiene una lectura de la violencia como escalada, ¿no? Como escalada desde el punto de vista interactivo, de la interacción, es decir, la violencia es una especie de riña, o la muerte violenta es una especie de riña que tiene un desenlace no previsto, o desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, bueno, las lesiones y la muerte están en un continuo. Yo no sé si es así, es decir, no sé si la lógica, sin duda que esto puede variar mucho, pero la lógica que está detrás del acto que desencadena en la muerte es la misma lógica detrás del acto que desencadena la lesión siempre. Eso es una pregunta que te quería hacer, si aparece en tus testimonios. Por ejemplo, yo a partir de las lecturas y oyéndote hacía reconstrucción de cómo cambia el tema de la lesión por arma de fuego. Bueno, aquí pondré en evidencia mis años, pero cuando empiezan los problemas de violencia, ahí mis contemporáneos como José Luis y Verónica seguramente se acordarán, cuando empiezan los problemas de violencia, digamos cuando se vuelve crónica, se instala la violencia social de manera dramática y evidente en los barrios pobres, la violencia era fundamentalmente una violencia vinculada con las lesiones. Se hablaba de, por ejemplo, quebrar una pata, era el término que se usaba en ese momento. Es decir, era una violencia, el adversario, la culebra, como se le llamó después, el enemigo, el resarcimiento de la vendetta, de la venganza, del conflicto, era a través de dispararles en la pierna, en la rodilla particularmente, dejarlo renco. Eso era la violencia propia del final de los 80, de los 90. Esa violencia muda. Estoy haciendo aquí un trabajo puramente fenomenológico provocado por las cosas que tú presentas. Vamos a quebrarlo, exacto. Gracias, José Luis. Ahí está. Esa es la ventaja de estar entre contemporáneos. Pero quebrarle la pierna, era quebrarle la pierna. Y entonces había un montón, vivía en un barrio popular y había un montón de gente que yo conocía que les faltaba una pierna. Resultado de estas acciones punitivas focalizadas en herir y no matar como objetivo principal. Después, en los años 2000, cambia y es más bien matar la culebra, ¿no? Incluso se mata con saña, con exceso, ¿no? Ahí la violencia además no es como bien sugieres en tu exposición y en los testimonios de tus sujetos, tiene un fuerte ritual un fuerte sentido simbólico y ritualista, ¿no? Entonces, incluso se trata de matar con saña para que ni siquiera pueda ser con una violencia excesiva, ¿no? La muerte no es suficiente, hay que ensañarse en el acto de matar. Y en esos contextos, los heridos esencialmente son resultados de dos tipos de dinámicas. Uno son los heridos en enfrentamientos, y dos son los heridos en enfrentamiento porque son parte del enfrentamiento y los heridos por balas perdidas. Me parece que son los resultados, las lesiones en ese periodo, ¿no? Pero el objetivo de la violencia es fundamentalmente suprimir, matar, incluso más que matar al objetivo de la violencia. Matar la culebra, ¿no? Matar la culebra. Yo creo que estamos quizás viendo una nueva mutación, resultado de las transformaciones en la violencia, por los cambios económicos, por la rearticulación de los actores violentos, por los efectos incluso de las políticas de mano dura. Estamos viendo un reacomodo en las lógicas de la violencia, donde de nuevo la
la lesión, o sea, la violencia puede tener un sentido punitivo. Por ejemplo, bueno, sobre nosotros los empezamos a ver en la cárcel, los que hemos trabajado en la prisión, es decir, se trata de un castigo, ¿no? Entonces se dispara en la mano, se dispara en el pie, el patero, el manero, ¿no? Era una forma de muy incluso racionalizada, si vale el término, de ejercer la violencia, pero una violencia no letal. Aparece de nuevo la violencia como punición, pero ya no es necesariamente asociada con matar a la víctima, sino con lesionarla, ¿no? Que no vuelva a caminar, y bueno, otras ideas, otras nociones atroces, pero que están desvinculadas con el tema o sea, con dar cuenta de la vida, o sea, con quitar la vida. Entonces, lo que quiero decir que quizás hay lógicas autónomas, no siempre, pero pueden ocurrir lógicas autónomas en los actos que conducen a quitar la vida de alguien y a dejarlo lesionado. Es decir, no sé si hay necesariamente un isomorfismo entre estas dos dinámicas. Por cierto, a propósito del tema metodológico, no sé si en tu trabajo final lo piensas hacer, pero sería muy interesante intentar cruzar los datos de lesiones por armas de fuego, estos extraordinarios datos que tienes, con los datos de muertes por armas de fuego, a ver cómo funcionan, qué tanto se superponen unos con otros o qué tanto incluso se pueden contradecir. Ahí, a vuelo de pájaro, encontré cosas muy interesantes. Por ejemplo, Catedral aparece como con el lugar con mayor tasa de lesiones por arma de fuego. Sospecho que si se va a muertes por arma de fuego no debe ser así, porque en Catedral no hay barrios. Es un lugar donde seguramente esas lesiones tienen que ver con asaltos, etcétera, etcétera, tienen que ver con otro tipo de lógica. Lo que creo interesante es partir de la hipótesis, para ponerlo en pocas palabras, que las violencias que desencadenan en muerte no son no necesariamente, o pueden tener una lógica distinta a las violencias que desencadenan en lesiones. Bien, iba a comentar algo también. Yo, sin duda, esta idea que tú lo señalas muy bien, de la muerte social, de la invalidez, que en efecto, aquí la trayectoria diferencia la trayectoria de excluidos de la víctima, se marca más allá del hecho mismo de la violencia, cómo lo atienden en el hospital, cuáles son sus destinos posteriores, etcétera, etcétera. Pero yo quería, bueno, más bien preguntarte si no habías encontrado incluso cosas que podían apuntar a una dirección distinta. Por ejemplo, lo que he encontrado con jóvenes vinculados con la violencia, con actores vinculados con la violencia, muchachos de vida violenta, la lesión, que no sea invalidante, seguramente, pero la lesión de armas, de bala, tener una bala, que me hayan dado un balazo, puede ser incluso una forma de acreditación, una forma de hacerse reputación, de mostrarse como sujeto particularmente osado, temerario, que no le teme a nada y que se expone hasta el punto que cobró un balazo, ¿no? Entonces, en muchachos malandros, yo he encontrado esta idea como una suerte de acreditación, ¿cómo se diría?, de medallas de honor, los balazos que han recibido durante la vida, o incluso las cicatrices de la violencia, las distintas cicatrices de la violencia. A propósito de las cicatrices de la violencia, se incorpora, se vuelve cuerpo y de algún modo puede terminar revalorizando al sujeto, no solamente desacreditándolo y convirtiéndolo o redoblando su situación de exclusión, sino que puede, en un mundo donde la violencia se convierte en una forma de reputación, en un capital social intercambiable, se puede convertir en una forma de revalorización. Pero además, más allá de estos casos, también incluso viendo tus propias láminas, lo que sorprende es la capacidad, no quiero utilizar esta palabra un poco manida de la resiliencia, pero sí esta capacidad de sobreponerse. Algo de esto nos decía Benjamin Lessing, que ha trabajado en estos temas de víctimas de la violencia, sobrevivientes a la violencia. La capacidad de sobreponerse, de superar las dificultades incluso físicas, aún más acentuadas en condiciones de exclusión, que
que padecen los sobrevivientes de la violencia y cómo se pueden construir incluso prácticas, digamos, de reconstrucción de la vida, de espacios económicos específicos o incluso espacios colectivos que tú señalas, que a mí me parece que es una idea muy sugerente y muy provocadora, y creo que que da como para muchísima mayor investigación. Y finalmente, algo que me empezó a dar vuelta desde la primera vez que hablamos de esto, Andrea. A mí me parece que este tema de las lesiones pueden ser un interesante indicador de las transformaciones en las clases populares. Cuando yo empecé, digamos, las personas mayores, cuando yo empecé a vincularme con gente de sectores populares, o las personas mayores, las de sectores populares, digamos, la invalidez tiene que ver con las manos. La invalidez tiene que ver con las manos. Accidentes de trabajo, ¿no? El mocho, ¿no? El tipo que es de pronto carpintero, que trabajaba en una industria que no cumplía con los requisitos, la industria, el patrón de los requisitos de seguridad, de higiene industrial, de higiene laboral, y perdió la mano, ¿no? Entonces, la invalidez estaba vinculada con la mano, con los miembros superiores, y estaba fuertemente asociada con la idea del trabajo. En cambio, las generaciones más recientes, la invalidez está asociada con los miembros inferiores, con la movilidad. Ya no con las manos, sino con la movilidad. No solamente por armas de fuego, hay muchísimos otros casos que seguramente te encontraste también por accidentes en moto. Fundamental, creo que son las dos grandes fuentes de invalidez de armas de fuego y accidentes en moto. Probablemente la primera de manera mucho más importante, efectivamente, pero que habla de una reconfiguración de las clases populares. Ya no es el trabajo, el destino de las clases populares, sino están marcadas por dinámicas de exclusión y estas lesiones, esta forma de invalidez pueden ser un claro signo de estas modificaciones, incluso ahora expresadas dolorosamente en el cuerpo y en la inmovilidad y en estas muertes a medias de la que tú hablas, que supone la invalidez por armas de fuego. Pueden dar cuenta de una transformación de las clases populares, que ya no están marcadas por el trabajo, ya no es su destino social el trabajo, sino el trabajo se vuelve escaso y es la violencia u otras dinámicas de alto riesgo que desencadenan, a las que están asociadas estos accidentes y estos cuadros de invalidez. De nuevo, me impresionó mucho el trabajo, de verdad, te lo agradezco mucho, y bueno, esperemos poder leerlo completo luego que puedas presentarlo en tu doctorado. Gracias. Gracias, Andrés. No sé si respondo o esperamos para... Sí, chévere, creo que sí. Si quieres comentar, adelante, y luego vamos agregando por allí las preguntas de las personas. Chévere. Algo que se me pasó a comentar y que con lo que decías, Andrés, de los temas de exclusión y de la culebra, o sea, de hecho creo que fue lo de la culebra lo que me activó, que es eso que recordarlo, es que de alguna manera la discapacidad, no la herida, mata la culebra. Ya, o sea, que la persona que es en silla de ruedas ya se da por soldada la culebra. Y además algo interesante es que muchos de ellos tienen como cuentas pendientes con cosas delictivas y ya y no, pues también como de alguna manera se dan por saldadas porque la policía los para, sí los paran, sí los revisan y demás, pero como que el que haya discapacidad es como una cosa de, bueno, ya déjalo, chamo. O sea, lo dejan pasar. Entonces... Ya pagó. Eso. Entonces, eso se me había olvidado y creo que es algo importante, justo con esto de la culebra. Y pues sí, lo del juvenicidio creo que es algo que yo misma lo he pensado
como concepto, lo de la parte etimológica la he estado resolviendo con lo de la muerte social, porque pues no hay muerte física, pero sí hay muerte social, pero no he encontrado otro recurso, otro concepto, otra manera en donde todo esto, de todas estas dinámicas de exclusión, donde todo lo que está detrás de la violencia se pueda expresar y además lo pueda yo hacer la interseccionalidad con la lesión. Entonces ese es como el recurso que he tenido a la mano y por eso es que he tomado mano de él. Y justo, o sea, creo que lo que más me llama del concepto es que incluye la exclusión, que incluye las desigualdades detrás del joven, que incluye además todas las políticas, pues la necropolítica que está detrás de todo esto de violencia, todos estos temas de violencia. Pero sí, yo misma me he cuestionado pues el, el concepto en general, o sea, sí, porque no son todos los jóvenes, definitivamente. Entonces, creo que es algo que, pues, súper abierto a discusión. Además, ese concepto aquí en México está bien discutido. Hay críticos importantes porque no abarca, no llega a dibujar con el panorama completo. Pero, bueno, es algo que creo que estoy como en construcción. Esta tesis todavía está en construcción, escribiéndose. Así que además estas cosas me ayudan muchísimo porque uno tiene que repensar siempre mucho lo que vas como escribiendo, ¿no? ¿Qué otra cosa tenía aquí? Del tema de las lesiones y pues, su significatividad, sí está presente el tema del castigo, sí está presente, pero no fue la mayoría de los casos que yo me conseguí. O sea, de todas las personas que yo entrevisté, solo 2 había sido como una forma de castigo, la lesión. El resto sí había sido en enfrentamientos, que enfrentamientos podía ser enfrentamiento entre bandas o con la policía. Y, o sea, y por eso es que la mayoría de ellos están en silla de ruedas porque son lesiones medulares, o sea, son lesiones que o pues le entraron en el pecho o le entraron por la espalda. Entonces, sí está presente la herida como forma de castigo, pero no es la mayoría de los casos que yo me encontré y de las personas que entrevisté. La mayoría de los que me encontré era una cosa como en acción, pues, en combate las lesiones. Y a ver, ¿qué otra cosa? Sí, lo de transponer la muerte y la lesión en las estadísticas, sí, de hecho lo he pensado y además lo tengo pensado en tratar también de ver como los lugares de donde son mis entrevistados, medio ver cómo son las dinámicas de, de las estadísticas. ¿Y qué otra cosa? No, ya escribí algo y no entendí qué escribí. Sí, no sé, creo que esto es en general como todo lo que comentaste. Sí, hay como, de la transformación del tema de la violencia y la herida en los sectores populares. Sí, entiendo la mutación, pero además mi percepción es que en el sector popular, además el que está en silla de ruedas, la discapacidad ya es como un elemento adicional al estigma que puedes tener dentro de la propia comunidad. Y no necesariamente tiene que haber sido por bala, pero es un tema ahí como, tienen
una marca súper negativa, especialmente aquellos que usan muletas y que tienen algún tipo de discapacidad que les hace usar silla de ruedas. No, creo que así como a grandes rasgos fue lo que quería comentarte de tus comentarios. Igual, muchísimas gracias. Creo que hay un par de preguntas por allí en el chat. Hay algunos comentarios un poco extensos. Vuelvo a una de Vanessa. Si se puede indagar sobre los contextos de las heridas en niños y niñas. Si tienes algo de información sobre eso. Eh, Ajá. sí, o espero. Sí, dale. Sí, de hecho, sí me encontré varios niños, niñas y adolescentes en los hospitales. Sí, esas estadísticas que vieron no fueron tantos los casos, pero, pero sí me encontré en los grupos con los que estuve haciendo etnografía, que sí hay niños. Y estos niños son fundamentalmente por balas perdidas. Entonces, no, la verdad es que no les hice, no me dio chance, hubiese querido, pero no les hice entrevistas eh, a, ni a ellos ni a sus mamás, pero sí, además forman parte del grupo. Pero, y los que conocí, lo que puedo saber es que fueron por balas perdidas. Yo tenía bueno, entre tantas cosas, ¿no? Me parece que la discusión que puedas mantener, que mantuviste con Andrés, es muy, muy interesante. Pero yo me quedaba como con la pregunta por los contextos, ¿no? De estos hombres heridos. Si tú tuviste la oportunidad de conocer sus casas o de conocer sus contextos familiares, porque vienes reportando, vienes comentando sobre una vulnerabilidad, una precariedad, ¿no? Bueno, a nivel estructural sobre ellos, pero pareciera que cada vez más las posibilidades de reponerse o de sobreponerse a estas heridas y a esta violencia residen en lo individual, ¿no? Entonces allí hay como una carga mucho más compleja para poder tramitar y para poder resolver en estas realidades precarizadas. No sé si lograste conocer algo de estas realidades familiares. Tú nos comentaste sobre las madres, sobre el grupo, sobre el humor tan particular que tienen entre ellos, ¿no? Recuerdo cuando me invitaste a estar allí un rato, cómo se trataban de chueco, renco, se enfatizaban en las heridas y hay como unos códigos allí muy particulares para tratarse, ¿no? No sé si podrías elaborar un poco sobre esto. Sí, de hecho, solo pude como ir a la casa, de hecho, y mantener, además como mantener la relación. eh, con varios de ellos he mantenido la relación, pero hay dos especialmente que con los que tuve una relación como más cercana y que me invitaron a sus casas. De hecho, eso pasó casi que al principio del trabajo. Y sí, o sea, em, son contextos, sí, muy vulnerables, muy precarios y además que no están como, obviamente no están adaptados por ejemplo, estar en silla de ruedas, ¿no? Entonces, eh, el, pues prácticamente hasta que ellos aprenden a moverse en la escalera sin que nadie los ayude o hay muy poca autonomía, en realidad es lo que quiero decir, porque además el barrio de por sí, nuestros barrios en Caracas están muy limitados en términos de movilidad en silla de ruedas, ¿no? O sea, imagínense subir, pasar por callejones o la escalera eterna en silla de ruedas. Entonces, en términos estructurales de infraestructura, eh, pues estos dos lugares en los que fui sí eran como muy, muy precarios, los que pues de alguna manera ya todos aquí conocemos,
pero además que cuando uno lo pensaba y cuando tú lo veías en relación a la silla de ruedas era como muy complicado, ¿no? No hay metrobús, entonces había que guindarse, por lo general ellos se agarran a una moto o algo por detrás en el parachoques y así es que suben hasta sus casas. Es complicado. De las familias, em, las madres, lo que les decía, las madres son fundamentales, eh, y, mm, y siempre es importante alguien, el vecino, el primo, el hermano, alguien que los ayude a movilizarse dentro de la comunidad. Hasta el taxi o hasta que le baje la silla, o sea, hay un nivel de dependencia muy importante con alguien que los ayude con la movilidad dentro del barrio, por ejemplo. Sí, eso es como que de lo primero, de primera entrada, eso es lo que se me ocurre en términos de sus contextos, ¿no? De hecho, hay uno de ellos de los que visité, que quiso que un fotógrafo de allá, caraqueño, lo acompañaran un día y fotografiara un día cotidiano para él, ¿no? De él con su hijo. Y entonces, eh, es como, sí, o sea, te pone a pensar además en términos de lo privilegiados que somos, que uno no, perdón mi momento de, de emocional, pero de que no pensamos las cosas que damos por sentado, ¿no? O sea, imagínense agarrar el metro con las escaleras que no funcionen, entonces bajan las escaleras o arrastrándose y esperando que alguien les ayude a bajar la silla, o se balanzan con en las escaleras con la silla y ahí medio van controlando, agarrándose del pasamano. Entonces, creo que estoy lanzando como ideas así medio sueltas, pero ese es como más o menos el panorama que tengo de sus contextos familiares y de sus día a día. Okay, creo que había un par de preguntas. Hay una que no entiendo muy bien. ¿Cómo considera usted que esto puede estar relacionado con la desviación delictiva y la anomia aguda? Si tú la entiendes, yo la verdad que no la entiendo del todo. Y eh, Gabriela hace un comentario, ¿no? ¿Qué sentido puede tener el hecho de que se presenten ante ti mostrando la cicatriz? Y creo que esta es una pregunta interesante para pensar también el acercamiento, ¿no? Metodológico de una mujer, tus características, acercándose a preguntarle sus historias y cómo se presentan, o sea, qué reflexiones pueden haber allí sobre eso. Sí, no solamente mostrando sus cicatrices, sino mostrándose como los superhombres que son, ¿no? Lo que les decía de que la conversación inicial siempre se iba por el tema sexual. Em, Creo que lo de la cicatriz, en dos cosas. O sea, lo primero es que es que la herida es un parteaguas en su vida. Y entonces, además, una cosa con la que no hablan, o sea, en su grupo sí hay un grupo de apoyo y se aprende de cómo lideran el día a día, pero ellos no hablan con nadie de eso, de esto, del día que lo hirieron, de lo que sintieron, de qué pasaron después, de, de, de qué sienten ahora, de cómo se sintieron como hombres. Entonces, en la conversación, obviamente, yo me presentaba como pues investigadora que estaba tratando de entender eh, la violencia en Caracas y además me interesaban los lesionados por armas de fuego. Entonces, ahí hay dos temas. O sea, definitivamente la herida es un parteaguas en su vida, en sus propias trayectorias y además yo me presentaba como investigadora de eso. Entonces, y además esto, presentarme así, terminó siendo como una estrategia porque, por lo mismo que les digo, con nadie hablan de eso, nunca habían hablado de eso. Entonces, hablarlo y que empezaran a contarme de eso de alguna manera, en algún momento era como una cascada de información gigante, porque, porque pues había necesidad, ¿no?
de sacarlo y de convertirlo en palabras. Andrés, chévere, Andrea. Sí, sobre esto último que estás tocando, algo que estaba pensando, no sé si lo incorporas en tu tesis, pero justamente es una de las implicaciones metodológicas de la etnografía. En la etnografía, el propio investigador es un instrumento de investigación, el propio cuerpo del investigador, ¿no? A propósito de cuerpos, la propia presencia del investigador. Evidentemente, tu relación con ellos, de algún modo, planteaba una relación, ¿cómo decirlo?, que podría resultar hasta vergonzante, ¿no? O sea, podría ponerlo, podría ellos sentirse en evidencia de su propia minusvalía, de su propia vergüenza, de su propia incapacidad y cómo sentías esto, cómo se expresaba, cómo negociaban ellos algún mecanismo de afirmación frente a una muchacha joven, bonita, que los aborda de la nada y, bueno, los pone en evidencia de lo que ellos perciben como su gran estigma, ¿no? Y cómo, por ejemplo, esto de mostrar las cicatrices tiene que ver o hablar de su sexualidad intacta, tiene que ver con esa relación que debe haber sido muy tensa para ellos, bueno, para ambos, supongo. Como en toda buena etnografía, por cierto. Sí, de hecho al principio, o sea, en todas las entrevistas me pasó que al principio era como muy complicado, o sea, no, de entrada yo no abordaba hablar de la herida, o sea, aunque me presentaba como que voy a investigar esto, la entrevista jamás la empecé por ese lado. O sea, ya como a la mitad de todo el ciclo de las entrevistas, era que empezaba a abordar el tema de la herida y justo como ya había como mucha relación de confianza, nunca fue como complicado que me contaran como cosas como muy íntimas, como muy reflexivas, como muy personales de ellos en relación a su discapacidad. Em, pero me tuve, o sea, sí, tuve que darme cuenta de ese ciclo para poder entender en el momento en que tenía que abordar la discapacidad. Yo creo que no hubiese sido igual investigar esto siendo hombre, definitivamente, porque además me tomaron em, como la terapeuta, ¿no? Entonces, de hecho, yo sigo en contacto con la mayoría de ellos y me escriben para contarme que si terminaron con la novia, que si consiguieron trabajo, que ahora soy zapatero, o sea, sí se generó como una relación allí eh, pues yo lo sentía como terapéutica para ellos, ¿no? De sacar eso de tener a alguien con quien hablar. Em, sí me encontré con momentos difíciles en donde no sabía cómo manejar las cosas, que de hecho con uno de ellos tuve que acudir a Francisco para que me orientara con uno que estaba como diciendo que se quería suicidar y demás. Em, y pues sí, o sea, sí fue complicado y fue complicado también en ese momento en esa cosa de relación terapéutica, de una relación además intensa, porque no es que yo hice una entrevista para construir las historias, con muchos tuve muchas entrevistas, entonces tenía que mantener una comunicación continua. Entonces, y además ser mujer, entonces con muchos fue complicado porque se empezaron a migrar, a montar la relación de esta no es mi investigadora, sino le voy a echar los perros, ¿no? Entonces fue súper complicado encontrar los límites entre de respétame, porque aquí es una relación, aquí estamos para conversar, a, em, a no, además de mantener la relación con él para que no, para que poder seguir con la historia, ¿no? O sea, sí hubo como varias cosas de ese tipo que fueron complicadas para mí. Todavía sigue siendo complicado para mí el mantener una relación con ellos porque eh, no sé hasta qué punto puede ser sano. Yo la mantengo, no, o sea, no es algo que me estoy cuestionando de no hablarles, porque la verdad es que ellos me han dado como mucho de ellos para este trabajo, pero sí hay un tema ahí como
no sé si ético, pero algo que me cuestiono de tenerlos allí presentes todo el tiempo. Ya han pasado 2 años de mi trabajo de campo y ahí siguen. Entonces, em, sí, o sea, sí, es una mezcla de todas estas cosas que en- pues influyó no solamente en la manera en que ellos hacían el performance a mí, sino influyó en la relación en que teníamos entre nosotros, pues. Tal vez me permito agregar como un comentario. Yo creo que tú dices algo muy importante, ¿no? A lo largo de la conversación, que Andrés también precisa cuando interviene, y es las, como las categorizaciones que existen también entre las víctimas, ¿no? Y creo que estos hombres, por además compartir esa cualidad de victimario, se ven sujetos a unas tensiones muy particulares, ¿no? Muy complejas. Traigo como ese relato que tú me compartiste de tener intercambios con algunos fotógrafos que querían ilustrarlos a ellos o querían retratar las situaciones, y uno en particular que te comenta, ¿no? Como, bueno, si yo hubiese sabido que ellos eran victimarios, los habría retratado de forma distinta, ¿no? Los retraté así porque creí que eran solo víctimas, ¿no? Y tal vez, bueno, nosotros que podemos tener el privilegio de estas conversaciones y compartir estos espacios, pensamos un poquito más esa tensión, puede ser, pero como a nivel social y a nivel político, en efecto, ellos son vistos desde un lugar muy particular, ¿no? Me gustaría como colocarte esto y bueno, invitar a alguien más si tiene alguna pregunta y que tú puedas, pues, elaborar sobre eso, Andrea. Sí, pues definitivamente. O sea, además lo del fotógrafo para mí fue yo se lo comenté a Francisco porque fue como un impacto súper fuerte, porque además esta persona me acompañó en varias oportunidades al lugar en donde yo iba todas las semanas y compartía con ellos. Y entonces no fue solamente que fue y tomó la foto, sino que pues los conoció, los humanizó, que es lo que nosotros siempre como que tratamos de hacer, ¿no? Con nuestras fotos de textos o de imágenes, pero con nuestras fotos siempre tratamos de humanizar, ¿no? Y, y especialmente estas personas que están tan invisibilizadas, y entonces me impactó muchísimo que hubiese como un cambio de percepción en él luego de que yo le dijera que también estas personas eran victimarios también. Entonces, creo que sí, es muy buen ejemplo de la forma, el imaginario que hay sobre, más allá, o sea, porque los lesionados definitivamente son invisibles, nadie habla de ellos. Pero yo creo que es un imaginario sobre, o sea, sobre la violencia, sobre los jóvenes de sectores populares, que, que pues nada, o sea, trasciende y está constituyendo de alguna manera la forma en que hasta construimos la ciudad y cómo nos movemos en la ciudad, ¿no? Entonces, pues sí, no sé, ahí es como medio desesperanzador la cosa para mí, así terminar el pues sí, pero así es. No sé si Andrés querías hacer un comentario. No, no, solo que esa frase del fotógrafo es una impresionante viñeta etnográfica. De haber sabido que eran victimarios, los habría fotografiado de otra manera. Creo que a todos nos pasa, eh, a todos individualmente, a todos como sociedad, ¿no? Esto de marcar, la violencia marca de muchas maneras, incluyendo la mirada que tenemos sobre aquellos que la ejercen o sobre los que recaen. Creo que es una frase muy problematizadora. Bueno, gracias Andrea por presentar tan valioso, sensible,
arrechísimo trabajo. Gracias, Andrés, también por comentar, por los aportes tan interesantes. Y bueno, a todos los que se quedaron ya hasta un poquito más tarde, también les agradecemos por estar presentes. Andrea, vamos a estar esperando tu libro así con ansias, no la tesis, el libro. Por favor, vamos a escribir en el libro, en la tesis, vamos paso a paso. Bueno, vamos a estar esperando eso y bueno, todos pues seguimos en contacto, vamos a seguir teniendo más ciclos para conversar sobre estos temas y bueno, gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Chaito.